En esta oportunidad tenemos el tercer tema y último tema acerca de Inglaterra y su reforma que se llevó a cabo ahí. Hace unos temas atrás hablamos acerca de la política de Inglaterra con el increíblemente raro rey que era Enrique el VIII, que tuvo muchas esposas, finalmente rompió con la Iglesia Católica y esto puso las piezas en su lugar para que pueda tener una reforma espiritual Inglaterra. Nos damos cuenta que Dios puede usar hasta los reyes más malvados y más pervertidos en este caso para sacar algo bueno, que era la reforma inglesa. Vimos también la persecución que a veces había, otras veces no había en Inglaterra. La última persecución que vimos fue la de María la Sangrienta Tudor, la cual hizo que los cristianos ingleses, los puritanos por nombre, fueron y se escaparon a Suiza. Se escaparon a Suiza, donde estaba Juan Calvino y luego también los seguidores de Juan Calvino en Ginebra, Suiza. Una ciudad muy importante donde se aprendía mucho de la teología cristiana para defender en contra de las mentiras y los abusos de la Iglesia Católica en este tiempo. Estamos ahorita hablando de los años 1500 para adelante. Hoy día estaremos hablando de 1560, después de la vida de Guillermo Tyndale y de Juan Calvino, y mirando específicamente a los puritanos desde este año, 1560, hasta 1690 por ahí. Esto es la era de los puritanos ingleses. Bien, lo que haremos en esta ocasión es mirar quiénes eran los puritanos, qué querían hacer en Inglaterra. Vamos a mirar los cambios políticos después de Elizabeth, la primera, la cual era la gran gobernadora de Inglaterra, hasta el tiempo que ellos por fin se van a Estados Unidos, lo que era el Nuevo Mundo. Y vamos a ver qué ellos creían y por qué hicieron las cosas que ellos hicieron. Vamos a darnos cuenta entonces de esto parte por parte. Comencemos con el grupo y su deseo. Quizás usted nunca ha escuchado de los puritanos, pero son muy importantes al movimiento evangélico y cristiano de hoy en día, aunque quizás, como dije, no lo conozcamos por nombre. En los años 1560, después de salir de Ginebra y volver otra vez a Inglaterra, dense cuenta que Elizabeth I había dado libertad a que cristianos puedan vivir ahí, ya no era una nación católica puramente. Y ellos volvieron con el gran deseo de reformar a toda Inglaterra y específicamente la iglesia anglicana. Dense cuenta que la iglesia anglicana no era muy distinta a la católica, solamente cambiaba en nombre, pero tenía muchas de las piezas fundamentales casi idénticas, como bautismo de niños, como sacerdocio, como muchas tradiciones y legalismo básicamente. Los puritanos querían cambiar varias de estas cosas con su pensamiento bíblico que habían traído consigo de Suiza y el gran teólogo Juan Calvino ahí. Bien, demos cuenta que su nombre significa purificar. Ellos querían purificar, arreglar, renovar la iglesia de Inglaterra, porque decían, esta iglesia está caída, esta iglesia hace falta unos cambios. Entonces ellos trabajaron mucho, no eran anglicanos, seguían a Calvino. Esto tuvo su efecto un poco, comenzaron a hacer algunas reformas hasta el año 1593, donde la tolerancia de los puritanos se acaba. El nuevo gobierno, hay algunos cambios en el gobierno inglés bajo Elizabeth I. Antes había sido ella tolerante, pero por cambios internos, por política, ella cambia su postura acerca del cristianismo puritano y demanda el encarcelamiento de todos los puritanos, que era un grupo muy numeroso y muy grande ahora en Inglaterra. Esto es un tiempo muy difícil. Cuando Elizabeth muere en el año 1603, entra su hijo llamado Santiago, o como rey Santiago I, que era un rey inglés y escocés. Él reinó casi 25 años, y cuando entró Santiago, los puritanos pensaban que posiblemente Santiago sea un poco más amador de los puritanos. Quizás él les perdone y les tolere otra vez, y ya no les encarcele como hacía su madre. Trajeron una petición entonces a Santiago para ser aceptados. Y él, aunque no era un rey cristiano, decide que estaba bien y que les iba a tolerar a ellos. Bajo su reinado, entonces, Santiago saca la Biblia quizás más famosa en la historia del mundo, aunque fue publicada en inglés, llamada la KJV, que es la Biblia más importante históricamente
en el lenguaje inglés. La KJV literalmente significa la Biblia autorizada del Rey Santiago. Ahora, el Rey Santiago, no siendo cristiano, toma el crédito por hacer tal cosa. Entonces es un poco irónico que una de las Biblias más famosas y más leídas en la historia del mundo, bueno, en su traducción obviamente, es una Biblia producida por un hombre que no era ni cristiano. Un poco curioso, pero bueno. Ahora, también había un segundo grupo que comenzó a surgir en este tiempo. Los puritanos trataban de purificar la iglesia, pero en realidad su efecto, su influencia no era tan grande como ellos quisieran. Algunos querían seguir batallando, querían cambiar la iglesia poco a poco en Inglaterra, pero algunos dijeron, no, ¿saben qué? Está muy destruido esta iglesia, hay que separarse. Entonces el otro grupo de personas se llaman los separatistas. Los separatistas fueron los primeros cristianos, en realidad los primeros, lo que llamamos peregrinos, en cruzar el mar al Nuevo Mundo, el mar Atlántico obviamente, y fundaron muchas colonias en Estados Unidos para tener libertad de religión y poder ahí orar a Dios como ellos veían correctamente el cristianismo. En primer lugar, ellos fueron a Holanda por la persecución bajo Elizabeth, pero en vez de volver a Inglaterra, al rey Santiago, decidieron irse a Estados Unidos, lo que era ya por hacerse Estados Unidos, porque no se llamaba eso en ese tiempo, nada más era el Nuevo Mundo, y ahí fundaron colonias, como ya dije. Ahora, hay mucho que hablar sobre esa historia, ellos sufrieron mucho, eran muy conservadores, Dios les bendijo, pero sufrieron en gran manera, porque imagínense yendo a un lugar que no tiene ciudades, no tiene sembradíos, no tiene nada de estructura, y todo tiene que comenzar totalmente de cero. Nuestra historia no va con ellos, aunque dense cuenta que los separatistas y los puritanos en lo más básico tenían conceptos casi idénticos del cristianismo. Cambiaban una cosa a otra cosa, pero básicamente eran evangélicos en esa forma, que eran personas muy bíblicas y conservadoras en sus prácticas. En Inglaterra, con los puritanos volvemos otra vez, porque en 1625 muere Santiago el primero y entra Carlos el primero. Él no es tolerante de los puritanos, es lo opuesto. Él es muy similar a lo que era antes María la Sangrienta Tudor, porque él se casa con una católica y puso como arzobispo, como líder de la iglesia anglicana a un católico. Este hombre que le pusieron como el arzobispo era un hombre muy terrible, que torturó y mató a muchos puritanos, obviamente no solamente por no ser católicos, pero también por ser calvinistas, porque había muchos ataques de tiempo con este debate, y empujó mucho lo católico en el país. Ahora, había mucha gente en ese tiempo que solamente cambiaban de religión, iban de católico a cristiano conservador, a cristiano, a católico. ¿Por qué? Porque no querían perder la vida, obviamente. No le importaba en realidad tener base firme o creer una cosa. La religión para muchos era solamente un decir, una cultura. Generalmente esto pasa en la mayoría de países con la mayoría de religiones. La gente generalmente dice, yo estoy con tal religión porque es en mi país. Pero los puritanos no hicieron esto. Ellos no cambiaron de religión. Cuando los puritanos se hicieron fuertes en Inglaterra, y también más tarde vamos a ver que eso pasa otra vez, muchos católicos perdían su raíz católica y se hicieron puritanos, sin pensar dos veces, lo cual era muy penoso porque obviamente no eran fieles a su religión y para ellos era solamente cultural. Pero hay que tener mucha fuerza para pararse al lado de sus convicciones y decir no, aunque me quiten la vida. Las cosas se hicieron muy terribles bajo Carlos el I hasta el año 1642. Unos 15 años después que entró a su poder Carlos el I. Y hay una guerra política entre el Parlamento, o lo que sería el Senado, en otras palabras también, y Carlos el I. Esto dura por 6 años, y hay relativa paz durante ese tiempo, porque mientras Carlos peleaba con el Parlamento, no le importaba mucho perseguir a los cristianos. Entonces, durante ese tiempo, los puritanos toman el tiempo de escribir un documento muy famoso llamado la Confesión de Fe de Westminster, lo cual es una catedral famosa en Inglaterra. La Confesión de Fe de Westminster funcionaba básicamente para defender lo que creían ellos, para que todos vean que este grupo era un grupo bíblico, amador de Dios, y eran fieles a Él.
Este librito funcionaba con una forma de defender su fe y estaba llena de preguntas y respuestas. La pregunta y respuesta más famosa en este libro es la siguiente pregunta: ¿cuál es el propósito final del hombre? ¿Cuál es el propósito total del hombre? La respuesta que ellos dieron, una muy famosa: para glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. Para glorificar a Dios y deleitarse en Él por siempre. Bueno, este libro es muy importante. Hasta hoy en día muchas iglesias lo leen, lo conocen, y hay traducciones todavía en español. Y es un libro muy bonito, muy bíblico, que responde muchas preguntas duras y difíciles que mucha gente hacía a los cristianos en este tiempo. Durante ese tiempo, el Parlamento decidió, cuando tuvo la victoria sobre Carlos I en su mini guerra, ponerle a la muerte a Carlos I. Y entonces entró un hombre puritano. Un poco curioso, pero entró un puritano llamado Oliver Cromwell. Y por algunos años, no muchos, él entró y, aunque no duró mucho, hizo unos buenos cambios en Inglaterra. El país fue transformándose de un país anglicano católico a un país cristiano. Pero no duró mucho. No duró mucho porque rápidamente entró Carlos II, otro rey intolerante. Ahora quiero hablar de un detalle ahorita, porque mucha gente, especialmente hoy en día en países por nombre cristianos como lo son Estados Unidos o Corea del Sur y Canadá, desean tener un país cristiano, con un presidente cristiano. Estados Unidos ha sido bendecido por más de 50 años, excepto recientemente, con presidentes cristianos y con una cultura que ama la Biblia generalmente. Pero esto rápidamente ha cambiado y no es la realidad. Y muchos cristianos se enojan diciendo: Dios, ¿por qué este país no puede ser cristiano? He escuchado a mucha gente orar. Que quieren que Bolivia sea de Dios. Ahora, esto es muy lindo, pero dense cuenta que Cristo no dice que países vendrán a Cristo, pero vendrán personas individuales a Cristo. Y que en este mundo la mayoría están en el camino ancho que va a la perdición. Y muy poca gente está en el camino angosto que lleva al cielo. Es curioso que estadísticamente casi en cada país del mundo hay un 5% menos de cristianos evangélicos. Y pocas veces surge arriba de ese número, aunque generalmente sí está casi cerca al 5%. Un detalle curioso, que Dios está salvando y trabajando en cada país del mundo, pero que cristianos verdaderos no dominan nunca a una cultura. Hasta en Estados Unidos, un país donde yo he estado, casi un 50% de personas dirían que son cristianos por nombre. Pero los pastores más famosos ahí y los que más estudian la cultura dicen que solamente un 5 a 10% en realidad son lo que llamaríamos cristianos evangélicos, cristianos que viven su fe. Un detalle para tener en cuenta cuando oramos por tal cosa para que Dios salve a nuestro país. Dios podría hacerlo, pero nunca lo hemos visto hecho. En Inglaterra solamente tardó unos cuantos años hasta que saquen a los puritanos del país, y su desafío de querer renovar y tener todo un país cristiano nunca pudo hacerse realidad. ¿Por qué? Porque Carlos II en el año 1660 para adelante fue el rey igual de intolerante que Carlos I. Él intensificó las persecuciones y reforzó las ideas de Carlos I en contra de los puritanos. Y fue peor todavía que Carlos I. Carlos II hizo matar a más de 2,000 ministros o predicadores ancianos puritanos. Y tuvo a muchos más arrestados y torturados por su fe. Fue un tiempo terrible. Porque dense cuenta que había surgido un gran movimiento puritano. Muchos habían venido a Dios en ese tiempo y después, inmediatamente, cae y entra la persecución de nuevo, peor que antes, y muchos dicen: yo no soy puritano, yo soy católico, cambiando religión así, pero los que tuvieron la fe, la fuerza para mantener su fe, sufrieron hasta con perder la vida. Un hombre muy famoso, un escritor llamado Juan Bunyan, es matado también durante ese tiempo. Encarcelado él y alejado de su familia y de sus hijos, una niña de él que era también ciega, él tuvo que dejar todo y fue dado él la oportunidad de salir de la cárcel. Si él solamente decía que no iba a predicar más, pero él se rehusó diciendo: yo tengo que predicar la verdad. Juan Bunyan es más conocido por su libro
muy famoso, el segundo libro más vendido en la historia del mundo, llamado El Progreso del Peregrino. Un libro muy importante y muy interesante que en realidad detalla su vida de ser inconverso a llegar a la fe y luego también ser encarcelado y matado por su fe. Cuando muere Carlos II, entonces entra un nuevo rey llamado Guillermo, su esposa María, con apellido de Naranja. Entonces Guillermo y María de Naranja entran y empiezan lo que se llama la gloriosa revolución en el año 1688. De 1688 para adelante, nunca jamás el catolicismo reinó en Inglaterra. Aunque no fue puritano y fue otra vez anglicano, fueron por lo menos tolerantes de otras religiones, incluyendo lo que eran los puritanos. En ese mismo año ellos pasan el acto de tolerancia, aceptando y dando tolerancia a los puritanos. Bien, hemos hablado ahora acerca del movimiento de los puritanos, cómo sufrieron persecución hasta en un país, entre comillas, cristiano, y muchos tuvieron que dar su vida por la fe que ellos creían y la Biblia que ellos amaban. Hasta en los tiempos más difíciles ellos pudieron producir grandes libros, grandes escritos y hicieron unas cosas muy grandes en Inglaterra. Y después del año 1688 el grupo siguió creciendo poco a poco, aunque hoy en día no existe ya no los puritanos, su legado sí existe. Quiero hablar ahora de quiénes eran y qué creían los puritanos. Pero antes de esto tenemos que hablar un poco de los estereotipos acerca de los puritanos. Hay muchos estereotipos, la forma que se veía este grupo históricamente. Los puritanos, si uno le pregunta a alguien que conoce un poco sobre este grupo, generalmente le va a decir que este grupo fue uno legalista, hipócrita y un grupo realmente muy feo. Históricamente esto no es realidad, esto es un mito y voy a mostrarles por qué. Había un dicho que hoy en día también se dice, un poco chistoso pero no verdad, que se dice atacando a los puritanos, diciendo que ellos tenían miedo que alguien en algún lugar esté feliz. Si pueden imaginar en su cabeza, los puritanos, los que estaban en Inglaterra y también los que luego también se mudaron a Estados Unidos para comenzar colonias al lado de los separatistas, fueron acusados de ser legalistas, hipócritas, vestidos de negro, odiadores de la felicidad, en otras palabras, aguafiestas. Gente tan seria, tan espirituales que eran como monjes, vestidos de negro, aburridos, súper conservadores, todo eso, pero no es real. Me sorprendió esto porque yo también pensaba eso cuando escuchaba de los puritanos. Hay muchas películas que también sacan un estereotipo acerca de este grupo, pero no es una realidad. Es curioso porque mucha gente rechaza el cristianismo hasta hoy en día porque dicen, ellos son los cristianos aguafiestas. No saben cómo tener un buen tiempo, no saben cómo vivir la vida, como se dice. Hermanos míos, esta es una tentación para el cristiano. Y saben que ese ataque, ese estereotipo a veces es fundado en la realidad. Algunos cristianos son aguafiestas, no saben deleitarse en Dios, no saben cómo tener un buen tiempo y sonreír. Claro, pasan cosas difíciles, pero no por ser cristianos deberíamos ser siempre con una sombra por la cara, por decir. No siempre debemos estar así enojados con todo el mundo. Deberíamos ser luz al mundo. Deberíamos mostrar el amor de Dios al mundo. Y esto a veces es difícil de hacer. ¿Por qué? Porque somos rápidos a meternos al legalismo. Los puritanos en realidad, aunque son atacados hoy en día por ser un grupo antiguo de legalistas, no lo eran. Aprendamos una lección de ellos. Veamos un poquito de quién en realidad fueron ellos. Dice aquí que ellos tomaban, bailaban, jugaban deportes, les encantaba cantar y otras cosas más. Aunque quizás vestían de negro, aunque quizás parecían ser bien cerrados al mundo, en realidad sabían disfrutar lo que Dios le había dado para bien. Es curioso que muchos cristianos hoy en día, especialmente hasta en Estados Unidos, los más conservadores dicen que uno que es cristiano nunca debería, por ejemplo, tomar lo que es alcohólico o bailar. Hermanos míos, algo curioso es que en la Biblia el vino es una palabra usada mucho y no es vino como jugo de uvas, es vino alcohólico.
No quiero ofender a nadie, pero si uno ve históricamente la Biblia, cuando Jesús hizo su primer milagro fue en Caná, en un matrimonio donde él hizo más de 600 litros del mejor vino visto en la historia del mundo. 600 litros. Y les dio a lo que parecía ser personas borrachas. No quiero hablar mucho de esto, pero dense cuenta que la Biblia habla que el pecado es la borrachera, no el tomar. Esto es más que claro en la Biblia. Pablo mismo le dice a Timoteo, toma un poco de vino para tu salud. Muchos doctores hoy en día recomiendan un poco de vino, cerveza. Hermanos míos, no es un pecado tomar. El pecado es la borrachera. Y muchos de los hermanos débiles, los que no han madurado a entender esto, son los que siempre acusan a otros por tomar. Hermanos, deberíamos crecer en nuestro entendimiento y decir, Dios nos ha dado el vino para nuestro bien, no para abusarlo, para nuestro bien. Jesús mismo tomaba, pero nunca le vemos borracho, porque eso es el pecado, pero no el tomar. A veces tenemos tanto miedo de no cometer el exceso que nunca queremos ni acercarnos. Y en eso nos acusan de ser aguafiestas. Y bien que nos acusen tal cosa, porque eso es en realidad serlo un poquito. No quiero ser muy duro aquí, pero quiero que reconozcamos bíblicamente que no tenemos que odiar todo lo que tiene el mundo. El mundo abusa de las cosas buenas de Dios. Dios creó todo bueno, incluyendo el tomar, incluyendo el comer, incluyendo el bailar, incluyendo el cantar, incluyendo el sexo, hermano. El mundo lo ha distorsionado, lo ha manipulado y ha llevado a su exceso. Pero tiene su bueno y tiene su delito. Cuando uno disfruta lo que Dios ha dado en moderación, trae felicidad. Cuando uno excede lo que debería tomar o lo que debería hacer o mal usa algo bueno de Dios, las consecuencias siempre van a estar ahí para decirnos, hiciste un error. Hay que aprender cómo ser moderados. Pero el disfrutar algo que Dios dio no es pecado. El exceso sí lo es. Un detalle interesante. Ahora, bailar. No estoy hablando de los bailes y las fiestas que muchas veces tiene la gente, con las faldas tan cortas, porque generalmente el tipo de baile como salsa o tango lleva a sensualidad y a perversión sexual. No tengamos duda de eso. Pero el baile mismo no es algo malo. ¿Saben por qué? Porque la cultura judía está llena de bailes en el Antiguo Testamento. David bailaba con toda su fuerza delante de Dios. Interesante. Hay que preguntarnos entonces qué tipo de bailes haría traer una sonrisa como si fuera Dios. Que Él esté diciendo, qué lindo que ellos estén adorando a Dios con todas sus fuerzas. Bueno, primeramente, es un baile que no es sensual. Es un tipo de baile que no es, que lleva a los placeres mundanos. Es un tipo que adora a Dios. Bueno, yo no puedo explicarles bien cómo, porque en realidad no lo he visto hecho muy bien en general. Siempre he visto los excesos. Pero yo pienso, al pensarlo, si lo pensamos duro y preguntamos a Dios por ayuda, yo pienso que hay su lugar para el baile, para dar gracias a Dios, para demostrar nuestra alegría, para que no nos llamen otra vez aguafiestas cuando no es correcto hacerlo. Le gustaba también a ellos jugar deportes, no hay nada malo con el ejercicio físico. Le gustaba cantar mucho, tener alegría en su música. ¿Saben? Hay muchas iglesias que piensan que por cantar las canciones más antiguas son más santos. Quiero decir unas cositas acerca de la música moderna. No me gusta toda la música moderna, ¿bien? Pero muchas veces atacamos música moderna por su ritmo y no destacamos muchas veces las buenas letras que tienen las canciones modernas. Déjenme darles un ejemplo. Creo que cada oidor que me está escuchando en este momento conoce la canción Sublime Gracia, escrito por un gran puritano un poco más adelante. Las palabras son increíbles, pero dense cuenta que el ritmo que él usó para esa canción, ¿saben de dónde vino? De una canción de bar. Era una canción mundana. Él agarró un ritmo mundano, famoso, conocido en los bares para que la gente baile en su tiempo, y lo convirtió quizás en el himno más famoso en la historia del mundo. Más cantada, más profunda, más amada. ¿Y saben lo que le llamaron a este hombre por haber escrito esa canción cuando él lo escribió?
Juan Newton, el autor de esa canción, le acusaron de ser un hombre inmoral, liberal, que estaba usando música anticristiana. Y hoy en día, curiosamente, es uno de los himnos más lentos que tenemos. Dese cuenta, no es el ritmo, son las palabras. Hay muchas canciones hoy en día, modernas, que tienen palabras lindas y merecen ser cantadas. Hay otras que tienen palabras repetidas, simplísticas y con poca profundidad. Podemos rechazarlas. ¿Saben? Hay algunos himnos antiguos que son incorrectos teológicamente. Hay algunos himnos antiguos que son tan difíciles de cantar que deberíamos borrarlos de nuestra memoria. Nada más quiero darles un detalle histórico. Acuérdense, el mejor maestro del humano es el pasado. Escuchemos al pasado. Los himnos que hoy en día cantamos como conservadores en su tiempo eran por algunos llamados inmorales. Démonos cuenta, no entremos al mismo error que nuestros antepasados en la iglesia hicieron. Es las palabras, no la música. Bien, una cosa más. Ellos pensaban bien del sexo. Un detalle quizás que ustedes digan que curioso, que raro. Déjenme decirles por qué. La Iglesia Católica decía que cada uno que practicaba sexo, cuando no era para tener hijos, era un pecado. Llamaban al pecado de sexo para no tener hijos la concupiscencia, una mala traducción de una palabra bíblica, que no tenía nada que ver con eso. Tiene su origen en San Agustín. Una pena, una de las cosas que él les enseñó mal, fue enseñada por mucho tiempo por la Iglesia Católica como ley. Los puritanos dijeron no, el sexo es una bendición de Dios. Y es no solamente para tener hijos, pero también para dar placer. No quiero decir nada más sobre este tema, porque la audiencia es una audiencia mezclada de muchas edades, pero dense cuenta que la Biblia no dice, no tiene legalismo acerca de este tema. Muy interesante. Entonces ellos fueron acusados, y hoy en día son acusados por ser legalistas, hipócritas, aguafiestas, pero la realidad es, quizás están más adelantados que muchas iglesias hoy en día. Démonos cuenta que todo lo que Dios creó es bueno. El problema es el exceso. Hay que hacer todo con moderación a la gloria de Dios. Hemos hablado suficiente de este grupo, pero es un grupo importante por muchas razones. Porque era una gente que aunque sabía tener un buen tiempo, también una gente que era espiritualmente ferviente. Oraban mucho, leían mucho la Biblia, tenían predicaciones expositoras siempre. En otras palabras, predicaban la palabra de Dios verso por verso. Escribían muchas poesías, libros, orando a Dios, cantaban mucho, amaban a Dios. Un grupo, en realidad, de gran ejemplo para nuestras iglesias hoy en día. Si ustedes quieren saber más de este grupo, hay formas de conocer más de este grupo. Un gran ejemplo para la iglesia hoy en día. Había un predicador llamado Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de hace unos 100 y más años, que después de estudiarle a Juan Bunyan, un puritano, ¿se acuerdan? Dijo, córtale a Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, córtale y él sangra la Biblia. Otras palabras, estaba él, como otros puritanos, tan lleno de la Biblia, había memorizado tanto la Biblia, había predicado tanto la Biblia que él, si uno le podría cortar, saldría la Biblia, lo cual obviamente es un chiste, pero bien al punto, que eran personas muy, muy bíblicas. También eran calvinistas, como ya hemos hablado antes, un movimiento que también quería evangelizar mucho y tenía más enfoque en la vida por venir y no tanto en la vida actual. Por eso ellos decidieron desecharse su vida cotidiana en Inglaterra y mudarse mucho a Estados Unidos a vivir una vida terriblemente pobre, con muchos desafíos, con mucha muerte. ¿Por qué? Por amor a Dios.